Aquí tenemos como participantes a nuestros colegas Edgar Sepúlveda, Ángela Camargo, Lisly Solís, Laura Montesi Altamirano, y pues bueno, ellos nos van a hablar de anuencias, firmas físicas y costos de paquetería. Adelante, Lisly. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría decirles que las y los investigadores por México realizamos trámites doblemente, ¿no? Por una parte, con nuestras instituciones receptoras, por otro lado, con la Secretaría. Entonces, vamos a poner un ejemplo que ya mencionó Emilio hace rato. Para ir a un congreso o para que realicemos una estancia académica, pues primero hay que pedir permiso a la institución receptora y posteriormente hay que hacer un trámite de aprobación con la CECITI a través de un documento que se llama anuencia. Este es un paso que es muy estresante. En ocasiones la CECITI contesta rápidamente, pero otras ocasiones ya viene el evento académico y nosotros aún no tenemos la contestación. Esto lo que hace pues es ponernos bajo mucho estrés, no solo de la logística que implica ir a este tipo de eventos, sino que, como mencionaba Emilio, al ausentarnos 3 días de nuestro trabajo, si no tenemos este tipo de anuencia, podemos perder el trabajo. Entonces, aquí en esta parte, pues yo creo que el simplificar este tipo de trámites y el mejorar los tiempos de respuesta creo que sería una muy buena alternativa para no meternos un estrés extra, para poder asistir a algo que tenemos derecho, como es el caso de un congreso donde vamos a repartir o a compartir con otros colegas pues la investigación que hacemos en los proyectos y también el hecho de realizar estancias académicas. Por otra parte, bueno, otra de las complicaciones que tenemos es que mucha de la documentación tiene que ir directamente a la CECITI con nuestras firmas autógrafas. Por ejemplo, cuando salimos de vacaciones, los fondos de ahorro, además de enviar una copia digital a la CECITI para su aprobación, se nos solicita que enviemos los documentos en original. Como ya mencionamos, los y las investigadoras por México estamos repartidos a lo largo de la República Mexicana, desde la frontera norte hasta la frontera sur, y eso implica gastos en paquetería para poder enviar nuestros documentos de forma original, que algunos hemos resuelto juntándonos entre diversos colegas de la misma institución para de esta manera abaratar los costos, ¿no?, de paquetería. Esto pues es un trámite que también llega a ser poco funcional, primero por los costos asociados a la paquetería, por enviar los documentos de forma física y que creemos que se pudiera mejorar a través de la modernización o el uso de plataformas, ¿no? Un ejemplo son los recibos de nómina, donde en ese caso firmamos a través de una plataforma y con un solo clic podemos firmar nuestros recibos. Creemos que el modernizar estas plataformas y evitar los gastos en paquetería y el acumularse de tantos papeles de forma física pudieran, como hace rato comentaban mis otros colegas que me antecedieron, pues quitarnos este tiempo que realizamos en trámites y pues invertirlo en lo que realmente nos gusta y nos apasiona hacer, que es la investigación. Entonces, de mi parte, le dejaría la palabra a Edgardo por si quiere profundizar justo en estos temas de los trámites y demás. Adelante, Edgardo. Muchas gracias. Yo voy a leer porque tengo mucho que decir y soy muy distraído, no me quiero pasar del tiempo. Entonces, yo lo que les quiero platicar es que, a mi punto de vista, en contubernio con la CECITI o ante la pasividad de la CECITI, la Secretaría de Hacienda y la Función Pública se han convertido en grilletes en la ciencia. En el CICESE nos hemos dado cuenta, así como lo hemos hecho entre los investigadores por México, que muchos de los aumentos de controles, trámites y prohibiciones vienen acompañados de correos donde se menciona una auditoría de la Función Pública, una orden de la Secretaría de Hacienda. Pues hay que darle a entender a la Secretaría de Hacienda que ya no es el bebé de la Secretaría de Educación Pública que era en el pasado. La Secretaría de Ciencias, Innovación, Humanidades y Tecnología es una Secretaría de Estado que se sienta en la mesa de los adultos y no tiene por qué seguir ciegamente las instrucciones que le estén dando estas dos secretarías. Si permitimos que la ciencia quede a merced de regulaciones pensadas para trabajo administrativo, va a quedar congelado. Eso ya lo hemos visto con este mentado presupuesto de austeridad que nos ha cancelado las reparaciones y los servicios y con todas las trabas que se han puesto en nuestra actividad académica con la burocratización.
La CECITI debe establecer su poder político, sentarse y dialogar con sus pares, con sus secretarios, con otros secretarios y hacerles comprender las diferencias estructurales que hay entre el trabajo administrativo y el trabajo científico. Para eso, si tuviéramos algunos colegas de la CECITI escuchándonos, quisiera darles un par de ejemplos de cómo estas medidas no solo impactan nuestra actividad, sino que también impactan a la sociedad que se beneficia de esta. Por ejemplo, el formato del requisito de anuencia nos quita la capacidad de hacer una respuesta rápida. Sí, claro, podemos planear un congreso, podemos planear una estancia, pero si un productor amanece con un problema en sus cultivos y necesita que le vayamos a echar un ojo, que vayamos a tomar muestras, yo no puedo simplemente decirle, oye, espérate 7 días porque tengo que esperar a que la CECITI me dé mi anuencia. Que le pregunto yo a los colegas de la CECITI, ¿qué hago? ¿Me escapo? ¿Pongo en riesgo mi trabajo o pongo en riesgo mi labor como investigador, no estarle respondiendo a la sociedad sobre lo que se espera de mí? Por otro lado, el límite estricto que han empezado a implementar con nuestras vacaciones, al grado de mandarnos correos para amenazarnos de que si nuestra institución está cerrada un día laboral, casi tenemos que meternos por abajo de la reja para poder trabajar. También está afectando nuestras actividades. Por ejemplo, en mi caso, me está obligando a elegir entre el descanso mío y de mi familia y mi participación en veranos científicos, donde yo cada año recibo 3 o 4 estudiantes. Antes yo podía recibir a mis estudiantes en junio y julio e irme de vacaciones en agosto. Ahora eso no lo está permitido. Entonces ahora tengo que decidir si voy a descansar o si voy a recibir estudiantes. Y al mismo tiempo que se afecta mi derecho al descanso, se está afectando el derecho de estos estudiantes a desarrollarse científicamente, a tener una experiencia en las ciencias durante su verano. Por otro lado, mientras que en estas cuestiones donde la CECITI tiene el poder, es estricto y exigente, cuando la responsabilidad de cumplir las leyes de ellos no son tan ortodoxos. Por ejemplo, la ley laboral indica que el empleador debe proveer las herramientas y condiciones para que nosotros realicemos nuestro trabajo. Sin embargo, nos traslada el costo de realizar nuestra obligación de solicitar vacaciones y nuestra obligación de firmar la liquidación del fondo de ahorro. Pero es peor. Inventaron un sistema para facilitarse ellos mismos la obligación de entregar el recibo de nómina, pero no nos incluyeron a nosotros. Las solicitudes de vacaciones ni nuestro fondo de ahorro se firman en este sistema. Esto lo que genera es una sensación de castigo. Las cosas solo se facilitan para ellos y a nosotros nos toca silencio institucional. La carga burocrática, además, que están generando todas estas solicitudes, también está impactando a nuestros colegas administrativos de la CECITI. Imagínense a las personas contestando cientos de correos, clasificando decenas de correos y de certificados de cursos, 2, 3 personas revisando más de 5,000 papeles. Esa es la razón por la que muchas veces tenemos correos de notificaciones un domingo a las 8 de la noche, cuando estas personas deberían estar descansando. Y como consecuencia, nuestras necesidades y nuestros problemas también se están viendo desatendidos. Pero bueno, no nada más me vengo a quejar, a pesar de que tengo muchas quejas, también teníamos que hacer propuestas para mejorar el programa. Yo lo que quisiera proponer es centralizar las anuencias en un formato donde se registren las salidas y se entreguen de forma trimestral. No me estoy negando a decir que voy a salir y a dónde fui. Simplemente estoy proponiendo que ahora me lo pidan cada 3 meses en lugar de pedírmelo cada vez que voy a salir. También en otros niveles quiero que deberíamos discutir la pertinencia de eliminar la permanencia en el SNI, como ya se discutió, desarrollar un mecanismo para obtener la definitividad. No para no trabajar, sino para poder trabajar sin miedo. Además, adaptar el sistema de nómina para firmar las vacaciones, la liquidación del fondo de ahorro. Y además, algo que hemos aprendido, que he aprendido yo en el CICESE, gracias a que en el CICESE sí me han integrado a este lugar y estoy yo me siento en sillas donde se tocan temas importantes. Me he dado cuenta que en la Secretaría de Hacienda, sí, digo, en la CECITI, los niveles más altos sí traen una intención de diálogo y sí traen una intención de reforma y de mejora. Pero ese gap que hay entre todas las ocupaciones y todas las que tienen que hacer y la realidad está alimentado por un grupo de personas que nada más tienen interés en cumplir burocráticamente con ciertas palomitas. Lo que necesitamos hacer como sindicato es empujar para que las mesas de negociaciones haya gente cada vez de niveles más altos, que no solamente quieran cambiar las cosas, sino que además muchos de ellos son científicos, son colegas como nosotros, por lo que son mucho más empáticos a nuestra situación. Nosotros aquí en el CICESE tuvimos la oportunidad de dialogar con un subsecretario, incluso ya nos visitó la doctora Rosaura Ruiz,
y muchas veces se sorprendieron de lo que estaba pasando, porque a pesar de ser los secretarios es muy difícil conocer estos detalles. Debemos, yo creo, impulsar este diálogo con niveles más superiores, porque hay que entender que los niveles intermedios solo están en el programa para hacernos y marcarnos palomitas. Eso es todo. Gracias, Edgardo, por estos aportes para mejorar la operación del programa. A continuación, en lo que nuestra colega, la doctora Ángela Camargo, se conecta, podemos pasar con la doctora Laura Montesi, que va a hablar de la investigación con autonomía, tiempo y confianza. Adelante, Laura. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos los colegas, a quienes estamos conectados en YouTube y en Zoom. Y bueno, en realidad sobre este tema creo que se han ofertado varios ejemplos de cómo esta lógica de disciplinamiento casi de tipo Foucaultiano está más dirigida a la verticalidad y al control y a punir quienes nos salimos del huacal, por así decir, que realmente a fomentar un ambiente laboral que permita el intercambio de manera libre, que permita la creatividad. Y en este sentido, creo que valdría la pena también recordar que el formato tan cuadrado de las 8 horas en un mismo lugar es en realidad una conquista del siglo pasado, una conquista laboral que se dio a finales del siglo XIX, principios del XX, y que responde a un tipo de sociedad en pleno desarrollo industrial, en donde pues la meta era bajarle a las horas de trabajo de 16, 14, 10 a 8, que fuera algo que pudiera sostener la dignidad de las y los trabajadores. Pero realmente nos encontramos en un escenario totalmente distinto, estamos en el siglo XXI, estamos en una sociedad que tiende a ser postindustrial y sobre todo estamos en un ámbito que es la investigación científica, la creación humanística, artística, que no puede concebirse en este molde de 8 horas sentados en una oficina. Y ahorita el colega Edgardo dio un ejemplo, creo que dimos más. Yo desde mi labor como antropóloga, puedo también compartirles que evidentemente la base de lo que yo hago tiene que ver con estar involucrada con personas, con grupos, con movimientos, con comunidades. Y la observación participante es el pilar de la metodología de la etnografía, lo cual implica básicamente estar abiertos a lo que sucede en el campo. Y el trabajo de campo no tiene un inicio y un fin, no es algo contenido en el espacio y en el tiempo. En algunos casos es posible pedir autorización para visitar una comunidad, hacer una permanencia, una estancia de una semana, de dos, de lo que se necesita, pero en muchos casos justo la interacción con las personas hace que podamos recibir una invitación de un día para otro, podamos recibir una invitación a un foro, a un ritual, a una junta vecinal, dependiendo de los temas que estamos investigando. Entonces es bastante ridículo renunciar a lo que realmente nos hace antropólogas, antropólogos, porque nos falta el visto bueno de una institución que está en la Ciudad de México y que ni tan siquiera tiene idea de qué quiere decir esta disciplina, qué quiere decir estar involucrados en un proceso de este tipo, en donde además se nos pide hacer investigación-acción, investigación con incidencia, y todo esto nos implica estar abiertos a lo sorpresivo que es la vida social, con todo lo que esto implica, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar de switch en este sentido, tenemos que pensar en un trabajo que reconoce nuestra dignidad, nuestra profesionalidad. Somos personas con trayectorias laborales ya bastante amplias, consolidadas. Y entonces debemos de generar una cultura de confianza. Eso quiere decir que debemos de ser capaces y tener las posibilidades de poder elegir cuándo y dónde realizar nuestras tareas. Y creo que de hecho ya hay mucha evidencia
que en los ambientes laborales en donde hay cultura de la confianza, hay mayor productividad y hay también un mayor bienestar emocional, anímico de las y los trabajadores. Y esto nos lleva también al tema que queremos tratar en esta mesa, que es el balance entre vida personal y vida laboral, y justamente un ambiente laboral de ese tipo que fomente la cultura de la confianza y la flexibilidad también permite que las y los trabajadores podamos compaginar las múltiples dimensiones que nos caracterizan en primer lugar como personas y también como trabajadores y trabajadoras. Entonces, creo que es bastante ridículo que a estas alturas pensamos que nada más tenemos que emplearnos en una oficina 8 horas, cuando nuestros trabajos implican movernos a congresos, a laboratorios que quizás están fuera de nuestra institución receptora, y estar abiertos a lo que implica pues trabajar con gente, básicamente. Gracias, Laura. Tengo entendido que quieres hablar en el siguiente punto, que es el punto de conciliación con tareas de cuidado. Si quieres iniciar y después que continúe nuestra colega Ángela, que tengo entendido se acaba de conectar. Entonces, como las dos tienen algo que decir acerca de este tema, creo que queda bien que de una vez tú nos comentes. Sí, Adelante. justo lo que estaba tocando, ¿no? El tema de esta capacidad de poder decidir dónde, cómo trabajar, cuándo. Y ya hemos dicho que los investigadores por México, las investigadoras somos de las más evaluadas, al menos aquí en México tenemos evaluaciones muchas veces en nuestras instituciones receptoras, las evaluaciones anuales, trienales, la permanencia en el SNI. Entonces es incluso más paradójico que tengamos todas estas métricas de productividad y al mismo tiempo estemos sometidos a este tipo de control. El trabajo tiene que estar basado en resultados, no importa cómo lo estés haciendo, si lo haces de pie, si lo haces sentado, si lo haces acostada. Y esta flexibilidad nos permite también conciliar mejor las tareas de cuidado con la vida laboral. Esto es sumamente importante, particularmente para las mujeres. Sabemos que hay una brecha de género muy fuerte en muchos ámbitos laborales, en la academia también. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en el escalafón del SNI, en donde muchas somos candidatas, SNI 1, y la proporción de mujeres va disminuyendo en el nivel 2 y 3, no por falta de capacidades, sino porque tenemos una carga tanto doméstica como incluso académicas, porque incluso en el contexto de los centros de investigación y en contextos universitarios luego se nos carga muchísimo la mano con varias tareas de cuidado hacia los estudiantes. Entonces hay como una feminización incluso del trabajo al interior de los espacios académicos. Y todo esto genera una desigualdad. Para darles nada más rapidísimo un ejemplo muy concreto, en mi caso yo me encuentro en licencia de maternidad en este momento, tengo un bebito de 7 semanas apenas y estoy en lactancia. Entonces da bastante angustia pensar que ya en 2 semanas termina la licencia y que cómo voy a organizarme para poder seguir amamantando. Estamos en un país con altas tasas de prevalencia de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, que son los temas que yo trabajo como antropóloga médica. Sabemos que la lactancia materna es, digamos así, una inversión en la salud de nuestros hijos, incluso en la salud propia de quienes maternamos. Y poder compaginar eso con la necesidad de tenerte que trasladarte a tu oficina y quedarte ahí 8 horas, a las cuales hay que sumar los tiempos de traslado dependiendo de dónde, en qué tipo de ciudad o contexto estemos viviendo, hace que amamantar sea realmente difícil. Y una de las razones principales por las cuales las mujeres todavía renunciamos a esto, justamente es el reingreso en el contexto laboral, en contextos que no están preparados para recibirte con un bebé, con un infante.
Entonces hay una contradicción ahí entre las grandes políticas de salud pública, los llamados a amamantar, que la lactancia materna es lo mejor que le puedes dar a tu hijo, a tu hija, y finalmente las condiciones estructurales no te lo permiten. Entonces nuevamente hay una culpabilización, una responsabilización de las madres y luego nos miran feo cuando les damos fórmula, ¿no? Este es solamente un ejemplo muy pequeño de cómo es bien difícil compaginar las tareas de cuidado, sobre todo como mujeres académicas, con la labor institucional y académica. Pero de ejemplos de este tipo puede haber miles, sin mencionar que también la población está en México envejeciendo y que muchas mujeres también tenemos a cargo el cuidado de personas mayores, de personas con discapacidades. Y ese es todo el trabajo oculto que tenemos que sumar al trabajo de por sí demandante que realizamos en la academia. Y creo que Ángela también iba a compartir algo en este sentido. Sí, Sí, Laura, muchas gracias. gracias, Laura. Sí, muy importante escucharlas a colegas como Laura y Ángela, y solamente decir que justamente estas medidas de mayor fiscalización y de tantos trámites que se pueden simplificar, pues principalmente afectan a las mujeres, ¿no? Y la CECITI con esta narrativa de humanista y a veces también muy a favor de las mujeres, pues como que se queda un poco corta, ¿no? Entonces ahora le cedo la palabra a Ángela para que nos comente acerca del mismo tema. Adelante, Ángela. Gracias, Beatriz, y gracias, Laura, por el antecedente, los antecedentes que diste. Sí, creo que en ese sentido justo por ahí va yo a empezar y es la falta de congruencia que vemos en la práctica, ¿no? Entre el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, salen todas las instituciones a sacar su cartelito y su flyer y discursos y promovemos y visualizamos el trabajo de las mujeres que por supuesto es necesario, pero cuando vamos a la práctica de qué se está haciendo en el día a día para mejorar esas condiciones y que entonces la equidad o la paridad de género se mantenga, como comentaba Laura, en niveles avanzados del SNI o en posiciones altas dentro de los rankings profesionales, vemos que esas acciones se quedan cortas. Y como tú dices, está relacionado con la fiscalización. Yo, por ejemplo, mi caso muy particular, y seguro no es solo mi caso, habemos muchas que estamos en la condición, que estamos en ciudades o en países lejos de nuestras familias, no tenemos una red de apoyo de la abuela o la mamá o la mamá o la abuela paterna que los colabore. En mi caso particular, vivo en una ciudad donde no tengo familia, el papá de mi hija tampoco es de acá y entonces, cuando te enfrentas a tareas tan cotidianas como pues, tengo que salir a recogerla a las 2 porque hoy no hay horario extendido y estoy pagando para que mi hija pueda estar más tiempo, para que yo pueda trabajar más y cumplir con las 8 horas, hay días en los que eso no es posible. Y en mi institución, puedo decir, en la institución receptora, afortunadamente han sido comprensivos en ese sentido y firmo mi horario de entrada y salida aunque evidentemente hay días en los que aunque llegara a las 7 de la mañana, no podría cumplir las 8 horas porque tengo que salir a recoger a mi hija del trabajo porque su papá está trabajando y porque no hay nadie más que haga el favor. Creo que ahí así estamos muchos, no solo mujeres, sino también colegas que están en labor de paternidad. Por otro lado, quisiera agregar a esto, como comentaba también Laura, más o menos, y es que yo creo que hay muchas decisiones relacionadas con la maternidad en cómo tú llevas tu maternidad. ¿Qué haces si, por ejemplo, no decides lactar dar leche materna durante 6 meses o un año, 2 años? Esas son decisiones muy personales. Si a los 3 meses que, no sé, se termina mi licencia de maternidad, llevo a mi peque a la guardería o no lo llevo, si lo llevo al campo cuando tengo un mes de haberme recuperado de la cesárea, en fin, son decisiones muy personales. Para mí el punto importante es pensar que muchas mujeres
que no están que no están en este programa, académicas, pueden tomar esas decisiones sin que necesariamente eso implique el miedo constante a que de pronto estoy faltando algo y me pueden despedir. En mi caso particular, en la evaluación trienal, en la primera evaluación trienal que tuve, que fue por 2021, que aparte estábamos en plena pandemia, una de las razones a las que aludía que todavía no tenía una gran cantidad de datos en campo era que había estado embarazada el año previo, o años previos, y entonces y había tenido un embarazo de alto riesgo. Eso fue una de mis justificaciones pues para no salir a campo. Y como les decía, hay decisiones muy respetables. Yo me costó mucho embarazarme y no quería por ningún motivo poner en riesgo esa situación. Yo sé que hay mujeres que dicen, no, pues yo puedo con todo y están a los 8 meses en campo con una panzota, ¿no? Y está bien, ¿no? Y son mujeres guerreras en ese sentido y eso se aplaude. Pero las que decidimos por alguna razón no hacerlo, no deberíamos enfrentar una evaluación como en mi caso negativa. Ese año afortunadamente pude pasar réplica y esta fue posteriormente aceptada de forma favorable. Sin embargo, esa situación de estar en ese momento, ¿no? Pandemia, encerrados, una situación muy particular, una peque que no dormía y demás, y enfrentar esa decisión o ese dictamen negativo es de verdad, pues, demoledor, ¿no? Solo los colegas que hayamos pasado por esa situación sabemos el miedo, la angustia, la preocupación que enfrentamos. Yo cierro con eso porque el siguiente tema es el de las restricciones a la colaboración. No sé si paro ahí y continúo con el otro tema o damos chance a la siguiente Este, colega. no, Ángela, si quieres contarnos tu primer tema, que era con el que abría esta mesa, acerca de las restricciones para colaborar con otras IES. Sí, yo lo Adelante. pongo en un contexto muy general y es recordarle a muchos colegas o de pronto ubicarnos que estos programas, perdón, estos proyectos institucionales que fueron aprobados en las primeras, creo, 5 generaciones, si mal no recuerdo, estos proyectos eran tan amplios o tan específicos como se le hubiera ocurrido a la institución, ¿cierto? Algunos colegas están en proyectos en los cuales cualquier actividad de vinculación académica, de divulgación, de formación de comunidad científica es válida para mostrar el avance en su proyecto. Otros, por el contrario, estamos en proyectos muy específicos, con grupos de estudio muy específicos, en áreas geográficas muy específicas. Entonces, en ese sentido, el proyecto institucional, si bien es el motor por el cual estamos trabajando y tenemos estas condiciones relativamente favorables para ejercer nuestra labor científica, también puede ser una camisa de fuerza. Y pensar que no puedo actuar o participar en otros proyectos o dirigir la tesis de un estudiante que se acerca con una idea que no cabe en mi proyecto, pero que está dentro de mis intereses de investigación, porque eso no va a sumar al proyecto por el cual me evalúan, es bastante triste, es bastante desalentador. Aparte, no está, yo creo, no persigue, no persigue, no cumple de ninguna forma el espíritu científico, pero tampoco entiende cómo se hace trabajo científico hoy en día. Y es que yo creo que prácticamente pocos de nosotros tenemos un artículo en el que nosotros seamos el único autor. La mayoría de publicaciones se hacen de forma colaborativa porque las necesidades, los problemas de investigación hoy en día lo exigen. Entonces, pensar que yo voy a estar restringida por un proyecto específico que, como les digo, puede ser muy importante, pero si por X o Y motivo no tengo financiamiento, no puedo hacerlo en ese lugar específico en donde dice el proyecto, pero se me presentan otras oportunidades con otros grupos de estudio en otras áreas, con preguntas un tanto separadas de la pregunta del proyecto institucional y que no las pueda abordar porque no van a abonar a mi proyecto, como les decía anteriormente, es bastante también triste y desalentador. Además, nos ponen aprietos porque todas esas colaboraciones, posibilidades de publicaciones, de proyectos, de formación, de participar en comités asesores de estudiantes, todos son como hablábamos anteriormente, una serie de requisitos que no vamos a cumplir en la medida que está esperando el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores si yo solo me centro en el proyecto particular, ¿no?
Si a mí se me presentan oportunidades para colaborar y que eso abone a mantener mi nombramiento en el SDI, ¿por qué debería desaprovecharlas? ¿No? Esa es una pregunta, creo que válida, así como la hacía Edgardo a CECITI. Si hubiera aquí alguien presente de la CECITI, estaría muy bien que no la pudieran responder. Por otro lado, también quisiera señalar en particular, ya para cerrar, y es que en la convocatoria pasada de Ciencia Básica y de Frontera, algunos colegas manifestaron el hecho que no podían firmar, no podían acceder como responsables técnicos de sus proyectos, de sus ideas, porque sus instituciones no les daban el aval, no les daban el visto bueno. Eso creo que socava, pues como decían colegas en las anteriores mesas, pues la posición en la que ya muchos nos encontramos. Tenemos en el programa colegas que son esnidos, claramente eso habla de un liderazgo y de una consolidación a nivel nacional. Entonces, ¿por qué no están pudiendo ser responsables técnicos? ¿Porque su institución no está cumpliendo los convenios? Pues resulta que sí, la CECITI no los está haciendo cumplir. Y supongamos que esos proyectos que se presentaron a esta convocatoria, el colega tiene que ceder su posición como responsable técnico a un colega en su institución, ¿no? Para no dejar pasar la oportunidad. En el mejor de los casos, un colega que colabora, que participa y que sabe el tema, y en el peor de los casos, un prestanombres, ¿no? Un colaborador que no sabe el tema, pero es al que le permiten firmar como responsable técnico. Esa es una situación por demás injusta, pero además que no tiene, como que no cumple la ética en la que deberíamos tratar de trabajar en estos espacios, ¿no? Y es que tenga mérito o reciba el mérito quien lo recibe, perdón, quien lo merece, quien ha trabajado para eso. Gracias, Beatriz. Con eso cierro, compañeros en la mesa. Sí, gracias, Ángela. Cierto esto último que nos dices, porque pone en jaque cómo mantenerte ético, ¿no? De alguna manera encontramos la forma de resolverlo para nuestros objetivos que son, que a veces tristemente más que hacer nuestra investigación, comenzamos a pensar en términos de cómo no perder el empleo, ¿no? O sea, y eso es una cosa tristísima y que no funciona para lo que hacemos, porque finalmente lo que nosotros hacemos son cosas que nos apasionan, ¿no? Entonces como que eso merma nuestra vinculación con esto para lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, no sé si quieran, abrimos un poquito la mesa a un intercambio, si quieran ustedes interactuar, los miembros de esta mesa, con algún comentario adicional. También si no, si nadie de la mesa quiere, sí, adelante, Edgar. Bueno, tal vez ya un poco más paralelo y hablando de pues, la lucha por la equidad y por los derechos. Nada más aprovechar para mencionar que algo que el sindicato siempre ha hecho es que no nada más se queda en los derechos de los investigadores por México con contrato, ¿no? Siempre ha estado ahí para alzar la voz cuando se tiene que hablar de los derechos del estudiantado, de los colegas postdoctorales, que es una voz, la nuestra es que es una voz fuerte que se debe de mantener. Y que independientemente de las luchas que tenemos, es muy valioso que nosotros también alcemos la voz para señalar esas injusticias, esas incongruencias que son tan comunes, ¿no? Porque no se trata solamente de mejorar el sistema para nosotros, sino para todo el mundo. Sí, claro, también están los colegas postdoctorantes que también tienen mucha precarización. Ellos no son considerados ni investigadores, sino como becarios eternos y que también se les pretende que sigan bajo una tutela cuando ellos son investigadores por sí solos, por sus aportaciones. Y además también hacen un trabajo, ¿no? Por el cual deberían de tener derechos laborales. Yo les quiero comentar, perdón, Ángela, adelante. No había visto tu manita. Adelante. De pronto me desvío un poco del tema que acaba de mencionar Edgardo, perdón. Entonces, si quieres, si tú ibas en esa línea, yo espero. Sí, yo también ya estaba cerrando un poco, no ir tanto en la línea de Edgardo, pero espero para tirar esta idea que una cosa que a mí también que creo no consideramos a veces son los aspectos de salud
y va relacionado con algo que tú dijiste, Ángela, de que dices, yo estoy aquí sola con mi pareja. Por ejemplo, yo tengo mi pareja, pero vive en Querétaro, ¿no? Entonces yo estoy aquí sola en San Luis y aquí no conozco a nadie. Entonces yo me tengo que ver aquí cosas de si me enfermo, si mi mandado, o sea, todo lo tengo que ver yo y esas cosas también pues, son parte de la vida que tengo que compartir con las investigaciones y las cosas académicas. Y pues esto, ¿no? Que decimos, no podemos estar pidiendo permiso, ¿no? O sea, o no podemos estar avisando, ¿no? También, por ejemplo, cuando voy a campo, pues es así como programar nuestro campo para los geólogos, es así, todos tenemos el mismo tiempo, vámonos. O sea, y en ese momento te subes a la camioneta y estás en campo, o sea, no es así que se pueda ultra planificar porque todos tenemos agendas muy saturadas como para entonces ir y a decirles a la SCT. Pero todo esto me remontó a una etapa que yo pasé en el COVID. Durante el COVID yo estaba aquí sola y yo comencé a pensar, si me enfermo, ¿quién me va a cuidar? Y entonces me tuve que ir a Querétaro, donde está mi pareja. Y eso me ocasionó un terrible problema en mi IR, porque dijeron que me ausenté, que dónde estaba. Y hubo una reunión con el señor rector de la universidad y me recriminaron mucho que no estuviera. Y además también en ese tiempo que no estuve, porque yo, por este temor y porque necesitaba estar cerca de personas que pudieran apoyarme por cualquier cosa, este, me sacaron de mi cubo, sentaron ahí a personas a otras, bueno, eran personas postdocs que ellos estaban interesados en que, digo, las autoridades en que ingresaran. Entonces, cuando regresé de esta situación, tuve que regresar pues un poco a preguntar qué pasó, a cuestionar que si todo estaba bien. Y entonces, pues resulta que ahí tuve muchos problemas y también recibí amenazas de que me iban a reportar a la CECITI porque no estaba yo ni todo el mundo, todos estábamos en pandemia. O sea, eso es injustificado, ¿no? Entonces, a lo que quiero tocar es que además, también en los tiempos de pandemia, muchas cosas siguieron funcionando, ¿no? Por ejemplo, mi investigación nunca se paró. De hecho, yo en años de pandemia creo que publiqué 2 artículos y todos hicimos todo para que nuestras clases sostenerlas y todo eso. Ya sé que a lo mejor podíamos haberlo tomado un poco más en perspectiva, pero y tomarlo con calma, pero sí había una experiencia, yo creo, y que no hemos como sabido a lo mejor aprender de ella, de que sí hay mucho trabajo que podemos hacer desde casa. Y en cambio, después, una vez que se retiró la pandemia, pues regresamos todos como locos a congestionar las calles en nuestros vehículos y todo este ruido de ciudades otra vez, ¿no? Cuando a lo mejor podíamos aprender con la pandemia a descongestionar la vida, ¿no? O sea, y volvernos versátiles en esta movilidad de dónde puedo ahorita estar haciendo en función de distintas cosas que yo necesite mi trabajo de investigación. O sea, las universidades o las instituciones siempre son esos espacios donde tenemos que ir y tocar base. O sea, no hay manera de que podamos estar fuera de esas, pero tampoco no tenemos que estar siempre ahí. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, Betty, si me permites, Claro. yo quería seguir sobre un comentario que venía en el chat hace como una hora tal vez, de una persona que decía, de un colega o una colega, la verdad no recuerdo, que decía, pues yo trabajo para quien me paga, ¿no? Pues sí, nos paga la CECITI, pero nosotros estamos en otra institución comisionados y ahí es nuestro día a día, nuestra cotidianidad, donde ejercemos, en últimas, nuestro trabajo como científicos. Entonces yo creo que hay que considerar que no es, a mí en lo personal me gusta sentirme que pertenezco a un lugar. Yo creo que no trabajamos igual cuando uno es el bicho raro que lo miran los demás como alguien que no es de ahí, que no pertenece, que aquí no debería estar, versus cuando te incluyen. Y ese cuando te incluyen puede ser que sea la participación en otras actividades. En mi caso específico,
porque no sé, tengo como medio fama, mi facultad es pequeña, de que esta doctora molesta mucho con la redacción, y entonces me han invitado a cursos que se han dado para suplir las falencias con las que llegan los chicos de licenciatura en temas de comunicación oral y escrita. Mm. Creo que por tal vez 3 semestres he colaborado, y claramente esa es una actividad que no está en mi proyecto, no está en mi plan de trabajo en el famoso anexo 2, pero como académica me gusta, y aparte tengo una genuina preocupación porque veo los chicos cómo vienen. Tenemos el rezago justo de la pandemia, vienen mal en términos de estas habilidades. Entonces, si podemos hacer pequeñas actividades para los que vienen de primer semestre no entren tan mal, pues voy a participar. Pero sí desalienta un poco pensar que esto no me lo van a contar para mi proyecto. Sí, Si lo hago una, si lo hago 5 veces, a la CECITI no le importa. Y para la institución receptora, por el contrario, puede ser visto con buenos ojos. Entonces también pensemos en una dualidad. Si tenemos un patrón que nos paga, pero también tenemos otro que es el que con el que vivimos, interactuamos el día a día, y que idealmente queremos tener una buena relación con nuestros colegas y nuestros jefes en la institución receptora. claro. ¿Cierto? Gracias, Ángela. Le doy la palabra a Lisly y después Edgardo de nuevo, ¿les parece bien? Sí, Sí, adelante. muchas gracias, Betty. Lo mío es muy rápido. Un poco remarcar lo que vimos en el video, ¿no? Lo grave que ha sido el despedir a mujeres embarazadas, el temor de no enfermarse o tener una licencia de maternidad o estar lactando y que venga la evaluación, porque, digamos, no tenemos derecho a enfermarnos, a estar bajo una licencia de maternidad, tenemos que realizar la evaluación en el tiempo que es, o sea, no hay consideraciones. Y eso me parece que ha generado en muchas mujeres y muchos colegas también, pues un estrés que puede ser innecesario en periodos donde uno no tiene buena salud o en un periodo donde está bajo el cuidado, ¿no? De algún ser querido, ya sea enfermo o bajo el cuidado de un menor, ¿no? Entonces, pues no me remarcar ese punto, lo triste que vimos en el video y las historias que tenemos de despido, ¿no? De gente que está bajo estas situaciones de vulnerabilidad. Cambio. Sí, claro, ¿no? De nuevo volvemos a ese doble discurso de las mujeres en la ciencia, pero luego no hay ni las estructuras ni todo el contexto que se necesita para que eso sea posible, ¿no? Y el caso de que vimos en el video de la colega es sumamente injusto y triste. Adelante, Edgardo. Gracias. Yo iba a regresar al tema que tocó Ángela de las actividades no reconocidas por la CECIT y acá es lo mismo, ¿no? Hay dos coordinadores de posgrado en el CICESE y a los dos cuando nos han dado el permiso para ser coordinadores de posgrado nos han dicho, bueno, pero esto no te va a disculpar de nada, ni siquiera lo puedes poner en tu informe, ¿no? Y es un trabajo enorme, es un trabajo que le aporta mucho a la institución, es un trabajo que impacta un poquito en tu productividad, mucho. La institución te lo compensa si es decente, ¿no? Y salen bien tus evaluaciones y te apoyan. Pero lo importante aquí es que se sienten, te dicen, a mí ni me hables de esto, no existe para mí, te estoy dando permiso porque soy muy bueno, ¿no? Y hay un problema ahí de la CECITI que parece que espera que nosotros estemos agradecidos por ellos, por darnos trabajo, cuando lo que estamos haciendo es un trabajo que nos ayuda a cumplir un plan de gobierno, ¿no? Estamos trabajando supuestamente con la misma intención. Gracias. Claro, gracias Edgardo. Mira, aquí un colega menciona las licencias de paternidad y dice que son una vacilada, ¿no? Entonces esto también va muy de la mano con el tema que estamos tocando porque estamos preocupadas por esta falta de estructuras y apoyo que las mujeres necesitan para los cuidados y para maternar. Pero ellas no están solas, o sea, de entrada también debería de ser equitativo en que para criar un hijo, para cuidarlo, también el papá necesita este soporte, ¿no? Para poder contribuir en estos cuidados y en la crianza, ¿no? Entonces, gracias al colega por mencionar esta deficiencia en las licencias de paternidad. Adelante, Ángela. Y bueno, Yo, yo quería agregar el último punto, y es que ahora que hablaron de las licencias y los permisos, me acordé que cuando mi peque tenía, no sé, 5 meses, la verdad la sufrí mucho con el tema de sueño, y yo consideré en un momento
pedir una licencia sin goce de sueldo para decirme, pues no puedo con las dos cosas, no puedo con el trabajo y llevar a mi bebé. Y averigüé en ese tiempo con otro em, empleado del programa que actualmente ya no está en la dirección y bueno, en todo el esquema administrativo. Y él me dijo, lo puede tomar, pero sepa que se le va a evaluar igual, exactamente igual cuando llegue la evaluación anual. Y yo pensé, pues no, qué chiste, o sea, 3 meses sin recibir sueldo, que bueno, digamos, puedo tener ahorros, el papá de mi hija se puede hacer cargo, pero no tiene sentido porque la idea es que pues, quisiera no tener mi cabeza en eso para no quedar mal con el trabajo. Y entonces eso se te pone a pensar porque lo hemos sabido de colegas que han sufrido accidentes, que han tenido enfermedades graves que por alguna razón o por un motivo de miedo o de angustia no han querido actuar y pedir esas licencias y esos permisos y nuestro empleador no ha sido empático con esas situaciones en las que una persona no puede dar su 100 en su trabajo. Creo que también es algo preocupante. Cierro. Claro, aquí el colega Edgardo nos comenta que tuvo 6 meses en Alemania, ¿no? De licencia de paternidad, ¿no? O sea, pues bueno, aquí eso nos vendría bastante bien esa política. Y pues que sí, que la condición era apoyar en las condiciones bueno, en las tareas de cuidado, no eran pues que vacaciones, ¿no? Entonces, pues creo que con esto cerramos esta mesa. Eh, pues yo tengo aquí a un colega que me mandó por escrito porque él pues teme de que represalias, entonces él quiso dar un testimonio anónimo. Él quiere mencionar que, bueno, que hay mucho autoritarismo, una distribución asimétrica e imposición en las tareas e ignorar los compromisos del personal del PTE, no, personal de, no sé muy bien a qué se refiere, por parte de los enlaces. Eh, Aunque es complejo y en ocasiones sería obvio, si los y las investigadoras por México estamos sujetos a evaluación, ¿por qué a los enlaces no se les evalúa? Pregunta. Indiferencia o negación de nuestros derechos como los periodos vacacionales, ¿no? Muchos, y pues prácticamente eso es lo que nos comenta de manera anónima, muchas cosas que ya aquí comentamos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera participar, abrimos al resto de los colegas que están aquí conectados con algún comentario breve que quisiera. Laura, ¿quieres comentar algo? Sí, y despedirme también, Muy aprovechar, bien. pero justo este tema de dar testimonios anónimos, el miedo a las represalias, justamente es terrible. O sea, el hecho de que uno no pueda compartir su experiencia por temor a perder el empleo, o sea, nos da como el tamaño, el sentido del tamaño de la desconfianza que existe en esta relación laboral y justo va a contramano de lo que estábamos tratando de poner sobre la mesa, sobre una cultura de la confianza en el ambiente laboral, con el patrón, y que se pueda trabajar para mejorar el programa. O sea, el hecho de que hayamos firmado un contrato, o sea, no quiere decir que no se puedan hacer mejoras a este programa, sobre todo porque ya han pasado 10 años desde su constitución y creo que somos personas lo suficientemente maduras como para exigir cambios, entablar discusiones horizontales que están a favor de los trabajadores y que finalmente van a redundar en una mejor ciencia, una ciencia que podamos hacer desde una posición de mayor seguridad. Entonces, bueno, se me hace muy fuerte de que no podamos hablar libremente y que la gente se sienta amenazada, básicamente. Claro, terrible. Gracias por organizar el foro. Gracias a ti, Laura. Bueno, le cedo la palabra a Edgar Guerra. Adelante. Ahí. Gracias, Beatriz. Bueno, no, primero decir que muchas gracias también a las colegas que participaron en esta última mesa. Ha sido muy enriquecedor en términos de conocer de viva voz pues, los impactos que tiene pues, estas tensiones en el programa Investigadoras, Investigadores por México, pues en todas las áreas de la vida, ¿no? Incluso en la maternidad, o no incluso en la maternidad, este,
y que definitivamente nos queda claro a partir de los testimonios que pues eso es uno de los tantos puntos ciegos del programa. Yo nada más quisiera enfatizar dos cosas que se habló en esta mesa y que me parecen sumamente relevantes. Y de hecho creo que se puede reducir a una. Cuando estamos hablando y recuerdan el hashtag Busco Trabajo, creo que lo que se ha mostrado a lo largo de estas mesas y de los testimonios es que ya ni siquiera se trata de una cuestión laboral, es un tema existencial, porque al final del día lo que estamos buscando es realizarnos como personas, como académicos y como académicas. Y el hecho de que no podamos, por ejemplo, como decían en esta mesa y en la anterior, ser parte de una estructura burocrática que a lo mejor significa que tener más trabajo, pero es también parte de la realización tener acceso a una jefatura o tener acceso a una coordinación de una maestría, es parte de la vida académica y eso es algo que se nos está privando, ¿no? Entonces, no solamente es todos estos temas, sino es hacia dónde, y aquí es la invitación, porque jóvenes investigadores e investigadoras, sí, muchas gracias, te agradezco el gesto, pero ya no lo somos. Y entonces creo que sí tenemos que pensar en el futuro y en el futuro inmediato, porque esto no se está resolviendo y esto cada vez se está convirtiendo en una malla con muchas tensiones en en todos los sentidos, al grado, insisto, que lo existencial se nos está negando. Ya no es solamente trabajo, es realizarme como una persona en todas las áreas de mi vida, ¿no? Desde lo profesional, pero también a lo personal. Y este programa está por sus trabas y por sus huecos, finalmente, pues impidiendo muchas de estas realizaciones, ¿no? Entonces, pues eso era lo único que quería como enfatizar y muchas gracias otra vez por esta mesa.